Les doy la bienvenida a Aprende en Casa. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. Soy Benjamín Martínez y los acompañaré en esta sesión. En esta sesión se resolverán problemas en los que se requiere aplicar la relación entre el volumen y la capacidad de cilindros rectos. Les sugiero participar activamente, anotar las ideas principales del tema y las dudas que surjan. Para comenzar, consideren el siguiente problema. Se tienen dos recipientes con forma de cilindros rectos. El diámetro de la base de uno de los recipientes mide 5 centímetros y su altura mide 10 centímetros. El diámetro de la base del otro recipiente mide 20 centímetros y su altura mide 0.625 centímetros. ¿A cuál de los dos recipientes le cabe mayor cantidad de agua? ¿Qué cantidad de agua le cabe a cada uno? En casa, realicen dibujos que representen los recipientes descritos en el problema. Tomen en cuenta que los cilindros rectos están conformados por una superficie curva y dos bases circulares y paralelas. También consideren que la distancia perpendicular entre las dos bases de un cilindro corresponde a su altura. Mientras dibujan, realicen una estimación de la cantidad de agua que le cabe a cada recipiente. Luego, piensen en un procedimiento que los pueda conducir a verificar o corregir su estimación. Tomen un momento. Ahora, analicen detenidamente cada una de las siguientes opciones que se dan para resolver el problema y elijan la que consideren más adecuada. Para llegar a un acuerdo, primero reflexionen sobre lo siguiente. Consideren un objeto cilíndrico sólido como una pila y un objeto cilíndrico hueco como un vaso. Primero, señalen el espacio que ocupa la pila. Para eso, pueden rodear la pila con una mano. Así, estarán señalando el volumen externo de la pila. Ahora, señalen el espacio en el vaso que puede ser ocupado por agua o cualquier otra sustancia u objeto. Para eso, pueden introducir una mano al vaso. Así, estarán señalando el volumen interno del vaso. Al máximo espacio de un recipiente que puede ser ocupado por sustancias u objetos sin sobrepasar sus límites se le llama capacidad. En el caso del problema, se puede medir el máximo volumen de recipientes cilíndricos rectos que puede ser ocupado por agua. Pero, ¿cómo se mide el volumen de un cilindro recto? Consideren el recipiente con forma de cilindro recto cuyo diámetro de la base mide 5 centímetros y cuya altura mide 10 centímetros. Como la forma del recipiente es un cilindro, su volumen se calcula multiplicando pi por radio al cuadrado por su altura. En el problema se menciona que el diámetro del círculo de la base es de 5 centímetros. Como el diámetro de un círculo mide el doble que su radio, entonces el radio del círculo de la base es de 2.5 centímetros. Por tanto, el volumen del recipiente se calcula multiplicando pi por 2.5 centímetros al cuadrado por 10 centímetros. Al elevar 2.5 al cuadrado, se obtiene 6.25 centímetros cuadrados. Así, el volumen del recipiente se calcula multiplicando pi por 6.25 centímetros cuadrados por 10 centímetros. Al multiplicar 6.25 centímetros cuadrados por 10 centímetros, se obtiene 62.0
5 centímetros cúbicos. Entonces, el volumen del recipiente se puede expresar como pi por 62.5 centímetros cúbicos. Calculemos el volumen del otro recipiente. El diámetro de sus bases es de 20 centímetros y su altura es de 0.625 centímetros. De la medida del diámetro se puede desprender que su radio es de 10 centímetros. Por tanto, el volumen del recipiente se calcula multiplicando pi por 10 centímetros al cuadrado por 0.625 centímetros. Al elevar 10 centímetros al cuadrado, se obtienen 100 centímetros cuadrados. Así, el volumen del recipiente se calcula multiplicando pi por 100 centímetros cuadrados por 0.625 centímetros. Al multiplicar 100 centímetros cuadrados por 0.625 centímetros, se obtiene 62.5 centímetros cúbicos. Entonces, el volumen de ese recipiente se puede expresar como pi por 62.5 centímetros cúbicos. De acuerdo con lo anterior, se obtuvo que, aunque los dos recipientes del problema tienen diferentes alturas y radios de su base, su volumen es el mismo, 62.5 pi centímetros cúbicos. Observen que la capacidad de ambos recipientes es la misma. Comiencen por la observación relacionada con la unidad de medida que se utilizó para medir la capacidad de los recipientes. Se utilizó el centímetro cúbico. Sin embargo, en la vida cotidiana, cuando ese espacio es ocupado por agua, dependiendo del tamaño, se utiliza el litro, o sus múltiplos y submúltiplos. Por ejemplo, al espacio de un centímetro cúbico que es ocupado por agua, se le puede llamar mililitro. Para ilustrar lo anterior, consideren lo siguiente. Consideren un dado cuyas aristas miden 1 centímetro. Para calcular la medida de ese espacio, se multiplica 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Por lo tanto, el volumen del cubo es de 1 centímetro cúbico. Ahora, consideren que en un recipiente con agua se pinta una marca en el nivel que alcanza el agua. ¿Qué pasa si el dado se mete al agua de tal forma que no toque las paredes? El nivel del agua sube. ¿Por qué? Para encontrar una explicación, consideren que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio. Cuando se introduce el dado en el agua, el dado ocupa un lugar que antes era ocupado por el líquido. Específicamente, el dado ocupa 1 centímetro cúbico de espacio. En tanto, el líquido se desplaza a un nuevo lugar, que ocupa un espacio igual al que ocupa el cubo, es decir, 1 centímetro cúbico. Sin embargo, en la vida cotidiana se dice que el cubo, por ser sólido, ocupa 1 centímetro cúbico y el agua, por ser líquido, ocupa 1 mililitro. En otras palabras, 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Por tanto, si los recipientes del problema inicial tienen un volumen interno de 62.5 pi centímetros cúbicos, se dice que su capacidad es de 62.5 pi mililitros. Si consideran el valor de pi
como 3.14 y lo multiplican por 62.5 mililitros, obtienen 196.25 mililitros. Regresen a la estimación que realizaron inicialmente. ¿Qué tanto se aproximaron a ese valor? Ahora bien, quizá también les sorprenda que los dos recipientes cilíndricos del problema inicial tengan la misma capacidad, a pesar de que su altura y el radio de sus bases son distintos. De aquí se puede desprender la siguiente conclusión. Aunque las dimensiones de los recipientes sean distintas, su capacidad puede ser la misma. Se puede plantear el siguiente problema. En una fábrica se quieren ahorrar costos en el material que se utiliza para construir un recipiente cuya forma debe ser un cilindro recto. La capacidad del recipiente debe ser de 93.75 pi mililitros. Al dueño le proponen las siguientes medidas: 2.5 centímetros de radio en la base circular y 15 centímetros de altura. 1 centímetro de radio en la base circular y 93.75 centímetros de altura. Los recipientes tienen la capacidad demandada por el dueño. ¿Es la misma? Y si es así, ¿en cuál de los recipientes se ocupa menor cantidad de material para construirlo? Hagan una estimación y anótenla en su cuaderno. Para averiguar si ambos recipientes tienen la misma capacidad, primero se puede calcular el volumen interno de cada recipiente. Entonces, para calcular el volumen de cada recipiente cilíndrico, se puede multiplicar el valor de pi por la medida del radio de su base elevada al cuadrado por la medida de su altura. En el caso del recipiente cuyo radio de la base mide 2.5 centímetros y cuya altura es de 15 centímetros, para calcular su volumen interno se multiplica pi por 2.5 centímetros elevado al cuadrado por 15 centímetros. Al elevar 2.5 centímetros al cuadrado se obtiene 6.25 centímetros cuadrados. Al multiplicar este resultado por 15 centímetros se obtiene 93.75 centímetros cúbicos. Al multiplicar ese resultado por pi se obtiene 93.75 pi centímetros cúbicos. En el caso del recipiente cilíndrico cuyo radio de la base mide 1 centímetro y cuya altura mide 93.75 centímetros, para calcular su volumen interno se multiplica pi por 1 centímetro elevado al cuadrado por 93.75 centímetros. Al elevar 1 centímetro al cuadrado se obtiene 1 centímetro cuadrado. Al multiplicar este resultado por 93.75 centímetros se obtiene 93.75 centímetros cúbicos. Al multiplicar ese resultado por pi se obtiene 93.75 pi centímetros cúbicos. De acuerdo con lo anterior, ambos recipientes tienen un volumen interno de 93.75 pi centímetros cúbicos. Pero, como se acordó, 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Por lo tanto, se puede decir que la capacidad de ambos recipientes es de 93.75 pi mililitros. Ahora bien, para el recipiente cuyo radio de la base mide
2.5 centímetros y cuya altura es de 15 centímetros, se puede calcular el material que se necesita, tomando en cuenta que el desarrollo plano del cilindro está conformado por un rectángulo y dos círculos. Para averiguar las dimensiones del rectángulo que conforma la superficie curva de ese cilindro, consideren que la circunferencia de una de las bases del cilindro corresponde al largo del rectángulo que conforma dicha superficie curva y que la altura del cilindro corresponde al ancho. Por tanto, el ancho del rectángulo que conforma la superficie curva del cilindro mide 15 centímetros. Para calcular la medida de la circunferencia de una de las bases del cilindro, se puede utilizar el hecho de que la longitud de la circunferencia equivale a pi por 2 veces el valor del radio. Así, la medida de la circunferencia es pi por 2 veces 2.5 centímetros. Si se considera el valor de pi como 3.14, la medida de la circunferencia se puede expresar como 3.14 por 2 por 2.5 centímetros. Al multiplicar 3.14 por 2 se obtiene 6.28. Al multiplicar 6.28 por 2.5 centímetros se obtiene 15.7 centímetros. Entonces, el largo del rectángulo que conforma la superficie curva del cilindro mide 15.7 centímetros. Por tanto, para construir la superficie curva del cilindro se requiere un rectángulo de 15 centímetros por 15.7 centímetros. Realizando operaciones, se concluye que la superficie del rectángulo mide 235.5 centímetros cuadrados. Para averiguar la cantidad de material que se requiere para construir una base del cilindro, se puede calcular su área. Para eso, se puede utilizar la fórmula área es igual a pi por radio al cuadrado. Como el radio es 2.5 centímetros y si se considera el valor de pi como 3.14, el área del círculo se puede expresar como 3.14 por 2.5 centímetros al cuadrado. Al elevar 2.5 centímetros al cuadrado, se obtiene 6.25 centímetros cuadrados. Al multiplicar este valor por 3.14, se obtiene 19.625 centímetros cuadrados. Para averiguar la cantidad de material que se requiere para elaborar los dos círculos que conforman las bases del cilindro, se puede multiplicar esa cantidad por 2. Al multiplicar 19.625 centímetros cuadrados por 2, se obtiene 39.25 centímetros cuadrados. Para averiguar la cantidad de material que se requiere en la construcción de todo el cilindro, se puede sumar el área del rectángulo que conforma la superficie curva del cilindro y el área de los círculos que conforman las bases del cilindro. Al sumar 235.5 centímetros cuadrados, que corresponde al área del rectángulo, más 39.25 centímetros cuadrados, que corresponde al área de las bases circulares del cilindro, se obtiene 274.75 centímetros cuadrados. De modo que, para construir el cilindro, se requiere una superficie que mida 274.75 centímetros cuadrados.
Se puede realizar un análisis similar para el caso del recipiente cilíndrico cuyo radio de la base mide 1 centímetro y cuya altura mide 93.75 centímetros. En ese caso, la circunferencia de una de las bases mide pi por 2 por 1 centímetro. Si se considera el valor de pi como 3.14, se obtiene 3.14 por 2 por 1 centímetro. Al multiplicar 3.14 por 2 se obtiene 6.28. Al multiplicar 6.28 por 1 se obtiene 6.28 centímetros. Observen que esta es la medida del ancho del rectángulo que conforma la superficie curva del cilindro. El largo del rectángulo mide 93.75 centímetros. Al multiplicar 6.28 centímetros por 93.75 centímetros, se obtiene 588.75 centímetros cuadrados, que es la medida de la superficie del rectángulo. El área de uno de los círculos de la base es igual a pi por radio al cuadrado. Al sustituir valores, se obtiene que el área del círculo es 3.14 por 1 centímetro al cuadrado. Al elevar 1 centímetro al cuadrado, se obtiene 1 centímetro cuadrado. Al multiplicar 1 centímetro cuadrado por 3.14, se obtiene 3.14 centímetros cuadrados. Esta es el área de una de las bases del cilindro. Al multiplicar por 2 esa cantidad, se obtiene que para las dos bases se requieren 6.28 centímetros cuadrados. Para calcular la cantidad de material total que se requiere en la construcción del cilindro, se suma 588.75 centímetros cuadrados más 6.28 centímetros cuadrados. Al sumar, se obtiene 595.03 centímetros cuadrados. Para contestar las preguntas del problema, aunque ambos recipientes tengan una capacidad de 93.75 pi mililitros, para uno se requieren aproximadamente 274.75 centímetros cuadrados de material y para otro aproximadamente 595.03 centímetros cuadrados de material. En general, aunque un recipiente tenga mayor cantidad de área en su superficie, no siempre quiere decir que tenga una capacidad mayor. Con lo dicho hasta ahora, pueden regresar a las opciones de respuesta que se dieron inicialmente y corregir o verificar su elección. De acuerdo con lo que se ha estudiado en esta sesión, la opción 2, que propone relacionar siempre la capacidad de un recipiente únicamente con el área de su superficie, es incorrecta. La opción 3, que propone relacionar siempre la capacidad de un recipiente únicamente con la medida del ancho de una de sus bases, tampoco es la más adecuada. Como se ha visto, la capacidad se relaciona directamente con el volumen interno del recipiente, como se indica en la opción 1. Con esto se responde la pregunta inicial y se concluye la sesión. En esta sesión se vio que el volumen de un cilindro recto es igual a pi por el radio de la base al cuadrado por la altura. También se analizó la relación entre el volumen y la capacidad de un recipiente con forma de cilindro. Nos vemos en la próxima sesión de Aprende en Casa. Hasta entonces.
Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.